Bienvenidos a Cimentando la Fe. Hoy exploraremos la vigencia de la Torá y la restauración hermenéutica del Mesías. La gran pregunta es, ¿abolió Jesús la ley? Para responderla, nos sumergeremos en la exégesis judía del Nuevo Testamento. El punto de partida para entender a Jesús debe ser su contexto judío del primer siglo, reconociendo que él tenía en alta estima la Torá. La palabra Torá proviene de una raíz que significa disparar una flecha o enseñar, representando la instrucción divina que apunta en un camino directo hacia la voluntad de Dios. Jesús no buscaba destruir esta instrucción, sino revelar su propósito exacto y exigir una devoción total a ella. Históricamente nos enfrentamos a un conflicto aparente. Por un lado, Mateo 5:17, donde Jesús afirma no haber venido para abolir la ley, sino para cumplirla, ratificando la ley. Por otro lado, textos como Efesios 2:15 hablan de abolir la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Cómo resolvemos esta contradicción milenaria? Existe una tensión milenaria provocada por la teología cristiana histórica, la cual a menudo ha transformado su mensaje en un repudio y negación del judaísmo, concibiendo el nuevo pacto como la abolición y reemplazo del antiguo. Esto ha creado un aparente choque entre las palabras de Jesús en Mateo 5:17, que ratifican la ley, y ciertas cartas paulinas, como Efesios 2:15, interpretadas erróneamente a través de un lente de antítesis hacia el judaísmo. La clave está en entender a Jesús como un teólogo judío. Yeshua era un insider, por así decirlo, un participante desde dentro que buscaba reformar el sistema, no destruirlo. Su misión fue una restauración hermenéutica. No vino a crear una religión nueva y desconectada, sino a devolver a la Torá su objetivo original y correcto. Jesús era profunda y esencialmente un teólogo judío. Lejos de fundar una religión desconectada de sus raíces, Jesús operaba como insider, ¿no? Como hemos dicho. Su objetivo principal era una restauración hermenéutica, enseñar la correcta interpretación de la escritura para que Dios fuera reverenciado y obedecido mediante acciones correctas. Cuando Jesús dice que no vino a abolir la ley, utiliza el verbo griego kataluo, cuyo equivalente dinámico en hebreo es fatal. En el contexto de la interpretación bíblica judía, abolir no significaba destruir el texto físico, sino obstruir la revelación divina mediante una interpretación incorrecta. Un maestro abolía la Torá cuando en sus enseñanzas desviaban al pueblo del verdadero significado y propósito de los mandamientos de Dios. Por el contrario, la palabra griega pleró, cumplir, equivale al hebreo kiyem, que proviene de una raíz que significa hacer estar de pie, sostener o colocar sobre una base más firme. Por lo tanto, cumplir la ley significa comprender el texto de una manera que conduzca a una vida verdaderamente santa y confirme la intención original de Dios. Esta palabra también eh, significa completar, llenar o completar. Jesús cumple la ley llevándola a su realización y revelando su significado definitivo. Ni una jota ni una tilde, como vemos en Mateo 5:18. Para ilustrar la inmutabilidad de la ley, Jesús utiliza la letra hebrea más pequeña, la yod, j, y el trazo más diminuto, el kots, que sería la tilde. Esta era una enseñanza popular entre los sabios judíos. Una leyenda rabínica relata cómo el rey de Salomón intentó abolir una simple yod del mandamiento que prohibía a los reyes multiplicar esposas. Deuteronomio 17, versículo 17. A lo que Dios respondió que 1000 Salomones pasarían antes que se anullara la letra más pequeña de la Torá. Jesús afirma que la ley permanecerá físicamente intacta hasta que todo se cumpla, refiriéndose a la consumación escatológica final, no simplemente a su muerte en la cruz. Para resolver la dicotomía entre Jesús y Pablo, debemos despojarnos de la parcialidad antijudía presente en muchas traducciones tradicionales. Si el Evangelio de Mateo refleja la exigencia de obediencia a la Torá, Pablo también afirma el derecho de su pueblo a mantener sus costumbres, mientras no sustituyan o no se pongan por encima de la ley, evidentemente.
y aborda la ley desde una perspectiva de fe demostrada por la obediencia. Ambos hablan con una sola voz respecto al código moral universal. Lo que la obra del Mesías abolió no fue la Torá en sí misma, sino los dogmata, en griego, decretos y ordenanzas humanas. Estos decretos representaban las regulaciones sectarias y el muro de separación que creaban hostilidad y barreras rituales entre judíos y gentiles. La instrucción divina y moral de Dios, el camino, jamás fue desechada. El acta de los decretos, según Colosenses 2.14, que en el griego es hierógrafon, fue clavada en la cruz y representaba la penalidad por nuestro pecado y la obediencia de nuestra deuda, no el código ético universal. El apóstol Pablo enseña que la gracia perdona la deuda, pero no anula la brújula moral revelada por Dios en las Escrituras. El término griego telos en Romanos 10.4 ha sido malinterpretado como fin en el sentido de terminación o precipicio. Sin embargo, su significado exegético real es meta, objetivo o centro de la diana. Esto se conecta íntimamente con la idea de que Jesús es el cumplidor de la ley. Él es el objetivo supremo que la Torá misma anticipaba y hacia el cual apuntaba toda su instrucción profética. Expertos en el Nuevo Testamento respaldan esta visión. Por ejemplo, Epi Sanders, Brad Young, Craig Skinner, entre otros. Pero Epi Sanders explica que Jesús actuó fundamentalmente como un intérprete de la ley, no como su oponente, y que las disputas con los fariseos utilizaban el vocabulario típico de los debates legales internos del judaísmo. Por su parte, Brad Young enfatiza que Jesús no vino a cancelar la Torá, sino que la colocó sobre un fundamento más firme mediante una exégesis que demanda una mayor internalización y santidad. La nueva alianza no altera la esencia de la ley, sino el estándar de obediencia de los discípulos. Dios exige una justicia del corazón que vaya más allá del mero cumplimiento externo de reglas. Jesús radicaliza la ley al igualar las intenciones internas de los actos físicos con los actos físicos. Por ejemplo, advirtiendo que el enojo injustificado y la falta de perdón albergan el mismo peso destructivo que el asesinato físico. Como cierre, la Torá no es una pizarra que deba borrarse con la llegada del cristianismo. La teología de Jesús se basa en la profunda reverencia a la revelación divina. Al restaurar la hermenéutica correcta, Jesús completa el plano arquitectónico de Dios, transformando la instrucción externa en un poder transformador interno y conformando su validez incrementable como constitución de su reino. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y darle a la campanita para notificaciones. Abajo del vídeo encontrarás bibliografía sobre este tema de estudio, si es de interés. Muchas gracias por escuchar y shalom.